A esta hora en el mundo es noticia Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa, aspirante a la reelección, y la candidata del correísmo Luisa González se disputan la segunda vuelta de las presidenciales. Por ahora la jornada transcurre en calma y se espera que las urnas cierren a las 5 de la tarde. A esta hora hacemos contacto con nuestra enviada especial a Quito, Carolina Bejarano. Carolina, ¿qué es lo último? Buenas tardes. Andrés, televidentes, buenas tardes. Los saludo desde el centro de mando, desde donde después de las 5 de la tarde comenzarán a conocerse los resultados. 13,8 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Esta mañana abrieron a las 7 y los candidatos, tanto el presidente Daniel Noboa y Luisa González, la candidata del correísmo, ya salieron a sufragar. Yo les cuento que aquí en Quito ha llovido mucho y hay invierno en diferentes regiones del país, por lo que 24 puestos de votación tuvieron que ser trasladados o reubicados en cerca de 10 provincias. Pero también les cuento que hablamos con ciudadanos, nos contaron su sentir, sus temores y qué esperan en lo que trabaje y los retos del nuevo gobierno. Aquí les contamos. Bastante bien, un poco tensos por lo que puede llegar a suceder. Obviamente todos estamos ahí expectantes, pero bastante bien de momento, sí. Como ecuatorianos obviamente nos preocupa, veamos qué tendencia vamos a tener, hacia dónde nos vamos a arrojar como país, pero lo importante es seguir, hay que seguir trabajando. La inseguridad es lo que más nos tiene temerosos a nosotros como ecuatorianos, por el hecho de que nos da miedo ahora, hasta caminar en la calle es complicado, o sea, tenemos un montón de miedo, nos preocupa este tema, o sea, cada vez se escucha que muertes día a diario y todo lo demás. La verdad, en mi opinión, no quiero que gane ninguno de los dos, siento que ninguno de los dos se enfocó en el país y no enfocaron sus cosas en su criterio personal, así que la verdad yo en lo personal voté nulo. Cualquiera de los dos que gane, espero que cumplan lo que prometieron. El país en general, muy mal. Espero que el nuevo gobierno lo mejore, ¿no? Definitivamente. Pero ¿quiénes son los candidatos? El primero, el actual presidente Daniel Noboa, un empresario y quien aspira a un segundo mandato con la promesa de seguir luchando contra el crimen organizado. Ha gobernado por cerca de 1 año y 5 meses tras unas elecciones extraordinarias en 2023. Su gobierno ha sido turbulento, pero su imagen de líder de mano dura ha resaltado. Ha estado involucrado en ciertas crisis y polémicas que podrían costarle su reelección. El 15 de octubre de 2023, Daniel Noboa hizo historia al convertirse en el presidente electo más joven de Ecuador. Hoy empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Fue el elegido para completar el periodo presidencial del entonces mandatario Guillermo Lasso, quien al verse enfrentado a un proceso de destitución por presunta malversación de fondos, disolvió el Congreso y convocó elecciones anticipadas. La desestabilización del gobierno, de la democracia. Lo que siguió fue una campaña empañada por masacres, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y una crisis de violencia carcelaria, entre otros hechos que sacudieron a la nación. Cuando matan a un contendor tuyo, dices, bueno, yo estoy diciendo cosas similares a él, capaz me matan a mí mañana también. Noboa, un empresario que había comenzado su carrera política apenas 2 años antes como asambleísta, sorprendió al ascender rápidamente desde los últimos puestos de las encuestas hasta llegar al Palacio de Carondelet el 23 de noviembre de 2023. Sí, juro. Nacido en Estados Unidos, es graduado de Administración y Comunicación Política en instituciones como Harvard y la Universidad de Nueva York. Proviene de una de las familias más ricas de Ecuador. Es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, quien en 5 ocasiones se postuló a la presidencia. Tiene 37 años, es padre de 3 hijos y está casado con la influencer Livia Balbonesi. Se autodenomina de centroizquierda, pero triunfó con el respaldo de parte de la derecha. Con el aplauso grande de todos los ecuatorianos. Conquistó a los votantes prometiendo mano dura contra las bandas criminales y el narcotráfico e hizo de eso su bandera. Tras una nueva ola de violencia con mortíferos motines carcelarios y la toma armada del canal de televisión TC, Noboa declaró el estado de conflicto armado interno. Lanzó una amplia ofensiva contra el crimen que ha incluido el estado de excepción y el envío de militares a las calles y dentro de las prisiones. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo.
En otra drástica movida, Noboa ordenó el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y quien había recibido asilo político. El hecho provocó la ruptura de relaciones con México, lo enemistó con gobiernos de izquierda de la región y le valió críticas por violar la soberanía de la sede diplomática. Pero para otros, reforzó la imagen de Noboa como un líder a quien no le tiembla la mano para actuar. El tema de México creo que va a ser un punto histórico en cómo no se puede usar embajadas para solapar cualquier tipo de criminalidad internacional. Gestionó una crisis energética que heredó de la administración anterior y agravada por una prolongada sequía. Noboa tomó medidas como la implementación de un racionamiento con cortes de luz de hasta 14 horas, la compra de energía a Colombia y el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas e hidroeléctricas. Su presidencia se ha visto marcada también por los enfrentamientos con su vicepresidenta, Verónica Abad, quien lo acusa de violencia política de género para forzarla a dimitir. Esto sumado a las denuncias de su exesposa, Gabriela Goldbaum, quien lo señala de violencia vicaria, la instrumentalización de los hijos para causar daño. Pese a sus turbulentos meses en el poder, ha mantenido el respaldo de simpatizantes y obtuvo una reñida victoria frente a Luisa González en la primera vuelta electoral en febrero pasado. Y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los represente. Noboa se postuló nuevamente para el cargo con la promesa de ampliar sus esfuerzos para apostar por el desarrollo del país y luchar contra la corrupción y los criminales que le roban la paz a Ecuador. Su contrincante, Luisa González, quien promete también mejorar la economía, la seguridad y el empleo. Es su segundo intento por ser la primera presidente de este país, la primera presidenta. Y ante una eventual victoria, volvería la izquierda al Ecuador y sería el resurgimiento del correísmo, que ha estado presente sin gobernar durante los últimos 7 años. Luisa González es la abanderada para revivir el correísmo en Ecuador. La corriente política del expresidente Rafael Correa, representada en el partido Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana hizo de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica. Luisa González no lleva mucho tiempo en el ojo público. Su nombre empezó a sonar en las elecciones del 2023, cuando compitió por primera vez para convertirse en la inquilina del Palacio de Carondelet. Ya, estoy bien, tranquilo, yo voy contigo, tranquilo. En aquel entonces obtuvo un 48% de los apoyos, 3 puntos por debajo de Daniel Noboa. Y durante este tiempo, González se ha preparado para este nuevo round de la batalla. Pero nosotros hoy levantamos la mirada, levantamos la cara, no nos conformamos con esta circunstancia y vamos a cambiar lo que está pasando en el país y vamos a cambiar nuestra realidad. La política de 47 años se ha caracterizado por su tono pausado pero contundente y ha llamado la atención por sus pasos de reggaetón en distintos escenarios de la campaña. González se casó siendo menor de edad cuando tenía tan solo 15 años. A los 16 se convirtió en mamá y a sus 22 años ya era madre soltera, un hecho que ha contado que cambió el curso de su vida. La abogada de profesión es evangélica y asegura que tiene el hábito de leer la Biblia. Se considera de izquierda, pero en sus inicios estuvo inscrita al Partido Social Cristiano, de derecha. Bajo el aval de ese partido fue asambleísta suplente durante un tiempo y poco a poco fue entrando al gobierno de Rafael Correa, en el cual ocupó varios cargos públicos y llamó la atención por su gestión en proyectos de desarrollo social y políticas públicas. González es acompañada por Diego Borja, su fórmula vicepresidencial, quien también trabajó junto con el expresidente Correa en varios cargos como el Ministerio de Economía y Finanzas y también dirigió el Banco de Ecuador. Con su eslogan Revivir Ecuador, la dupla política promete fortalecer la seguridad y retomar el control del sistema carcelario, así como atacar la impunidad y la corrupción, temas que ocupan las prioridades dentro de las encuestas para los ecuatorianos. González asegura que dentro de sus prioridades también está la economía, por lo que promete exenciones tributarias y darle un lugar especial a incentivar la inversión,
así como mejorar el empleo. La política propuso la figura de los gestores de paz, con la cual, según ella, buscará fortalecer la seguridad ciudadana desde los barrios y las comunidades. Una política muy similar a la del presidente Petro en Colombia. Hace unas semanas, Luisa González también se refirió al régimen de Nicolás Maduro, a quien aseguró reconocerá para deportar a ciudadanos venezolanos. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. El triunfo de Luisa González significaría el regreso de la izquierda al poder en Ecuador y un posible cambio en la situación legal de Rafael Correa, quien se encuentra exiliado en Bélgica desde el 2017 y recibió asilo en ese país en el 2022, luego de que en Ecuador fuera condenado a 8 años de prisión por corrupción en un caso de sobornos, acusaciones de las cuales el exmandatario denuncia se trata de persecución política. Y los ecuatorianos en Colombia tienen 3 puntos para votar en esta segunda vuelta. Nos vamos a Bogotá con nuestro compañero Daniel Ortiz. Daniel, ¿cuáles son estos puntos y cómo transcurre esta jornada? Buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Esos 3 puntos son el primero de ellos donde estamos ubicados hoy, que es la Embajada de Ecuador en la ciudad de Bogotá. El segundo es en el departamento de Valle del Cauca, específicamente el Hotel Torre de Cali. Y finalmente el Consulado de Ecuador en Ipiales. Todo esto para el potencial electoral que se tiene en nuestro país. Estamos hablando de 4.694 ciudadanos que están habilitados para votar, ciudadanos ecuatorianos, de los cuales 3.241 se encuentran en la capital colombiana. Es importante mencionar que en este punto hay 5 mesas de votación disponibles para votar, por supuesto, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. La seguridad ha sido uno de los factores principales que se han tenido en cuenta durante esta jornada, la segunda vuelta presidencial que se está eligiendo entre Daniel Noboa y Luisa González. Bueno, en Bogotá creo que la gente que vive en Bogotá siempre ha hecho una elección muy sana, tranquila. Tenemos la policía que nos ha apoyado siempre. El día de hoy hay 11 personas de la Policía Nacional de Colombia acompañándonos en este día. Hubo también una inspección ya canina antes del inicio del proceso, así que siempre se maneja en paz en esta ciudad y en Colombia en general. Y miren, es importante mencionar que durante la primera vuelta presidencial en nuestro país y específicamente en la ciudad de Bogotá se tuvo una participación del 32,4% de los electores, de ese potencial electoral, por lo que se espera que durante esta segunda vuelta presidencial ese porcentaje siga aumentando. Esa es la información que se tiene hasta el momento, Carolina, desde la ciudad de Bogotá, en la embajada donde todavía hay posibilidad para que los ecuatorianos lleguen a ejercer su derecho democrático. Daniel, y aquí en Ecuador hasta las 5 de la tarde. Yo les cuento un dato curioso y es que aquí usualmente los ciudadanos tomaban foto del tarjetón, era permitido, incluso algunos empleadores lo pedían como certificado de haber votado. Pues en esta jornada está prohibido tomarle foto al tarjetón del voto, selfies y mucho menos, y tendría una multa entre $9.000 y $32.000 y ya se han registrado algunos casos en diferentes lugares de este país. Yo vuelvo con ustedes a Colombia con más información.